Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar lo que es la cinemática del robot Scara. Nuestro equipo está conformado por Ortiz Chicotecal Kevin y Mora Meneses Gustavo Daniel. Siguiente. Bueno, lo que voy a abarcar dentro de este video son 4 puntos importantes a destacar. Primero va a ser lo que es el modelo cinemático directo, después va a ser la cinemática inversa, después lo que son jacobiano y por último las singularidades. Bueno, para empezar, tenemos que destacar qué es la cinemática. La cinemática es la relación entre articulaciones individuales, posición y orientación de un efector final de un robot. Calcular la posición y orientación de cada parte del robot a partir de movimientos de sus articulaciones o motores es, en palabras más simples, lo que es una cinemática. La cinemática la podemos dividir en dos tipos, directa e inversa. La cinemática directa ocurre si sabemos cuánto se mueven las articulaciones, podemos calcular la posición final del robot. Y la cinemática inversa, si sabemos a dónde queremos que llegue el robot, calculamos cuánto deben moverse sus articulaciones para lograrlo. Bien, vamos a presentar lo que es el primer parte, va a ser el modelo cinemático directo. Bien, vamos a empezar a lo que es la introducción hacia el robot Scara. El robot Scara, por sus siglas Selective Complete Assembly Robot Arm, es un manipulador de 4 grados de libertad, que es usado comúnmente en ensamblajes y manipulaciones de piezas. Tiene 3 grados de libertad, que son rotacionales, y tiene un cuarto grado de libertad, que es prismático, que permite movimientos verticales. Bien, vamos a empezar con el modelo de Devon y Hattenberg. Este es un modelo en el que podemos asignar coordenadas a cada eslabón de un robot y se usan 4 parámetros principales para poder describir cómo se comportan estos eslabones. Esto con la finalidad de encontrar la posición y orientación final del robot en cualquier espacio. Cada articulación del robot se describe en 4 grandes rasgos, ya sea ángulo de giro del eslabón, longitud del eslabón, el giro y el desplazamiento del eslabón. Mientras podemos ver del lado derecho, podemos ver imágenes en donde está colocado de manera final el simbolismo de estos 4 parámetros. En la parte de arriba podemos verlo aplicado hacia lo que es el robot Scara y en la siguiente imagen podemos apreciar que es un modelo más simplificado. Siguiente. Para poder entender este modelo es necesario entender lo que es una transformación homogénea. Una transformación homogénea es una forma de describir matemáticamente cómo se mueve un objeto tridimensional en un espacio. Esto utilizando matrices 4x4 y obtenemos lo que es la posición y orientación de este objeto tridimensional. En la robótica utilizamos estas transformaciones para representar la relación entre las diferentes partes del robot, así como sus articulaciones y eslabones. La transformación homogénea combina la rotación, la traslación y esta se coloca dentro de la matriz 4x4, en donde podemos ver en la ecuación que está en la esquina inferior izquierda, que está simplificada en que la primera parte de la matriz es la rotación, la que le sigue es la traslación, en la siguiente columna tenemos la perspectiva y el factor de escala. Siguiente. Bien, vamos a empezar con un ejemplo práctico. Yo lo dividí en 6 pasos a seguir para poder obtener la cinemática directa de este robot Scara. Primero vamos a tomar la parte 1, iniciamos en la imagen 1, que es la representación funcional de lo que es el robot. Primero vamos a colocarle lo que son sus articulaciones. En este caso colocamos una altura que es L1, como podemos ver en la figura siguiente. Observamos que tenemos 2 revolutas y un actor final. A este caso se le conoce como RRP. Ahora que sabemos bien cómo son sus actuadores, podemos seguir con el sistema de coordenadas generalizadas. Para esto necesitamos colocarlo primero los ejes. Esto lo hacemos con el fin de obtener una perspectiva tridimensional en el espacio para poder así meterlo a lo que es nuestra matriz. Como podemos ver en la imagen izquierda del lado inferior, colocamos los ejes Z ahí, ponemos las distancias que son L1, L2 y L3. Después pasamos a la siguiente imagen del lado derecho, en donde colocamos nuestros X sub 0 y Y sub 0. Esto con el fin de tener una mejor idea de los actuadores y hacia dónde se mueven o podrían moverse. Siguiente. Ahora pasamos a lo que es la tabla de parámetros de Debye-Hackenberg. Ya una vez colocados nuestros espacios y los movimientos que pueden hacer nuestro propio robot, vamos a definir los giros y desplazamientos en lo que es la columna de la zona Z. Después vamos a definir los giros y desplazamientos en lo que es en el eje X. ¿Sí? Ahora, obteniendo ya la tabla de parámetros de Debye-Hackenberg, lo que vamos a hacer es ahora meter esa tabla dentro de lo que es la matriz homogénea. Como habíamos visto anteriormente, tenemos esta matriz homogénea. Ahora, sabiendo que tenemos 3 articulaciones, vamos a tener 3 matrices homogéneas de paso. Como podemos ver del lado derecho, ya están colocadas lo que van a ser nuestras 3 articulaciones, que es de nuestro robot Scara.
Bien, una vez que tenemos ya nuestras matrices, vamos a solamente colocarlas dentro de una matriz de transformación. Esto es más sencillo decirlo solamente si multiplicamos las tres matrices homogéneas. Como podemos ver del lado derecho, observamos que utilizamos ya un programa de MATLAB para poder hacer la multiplicación de estas tres matrices de transformación. Y haciendo un poquito de simplificación, podemos llegar a lo que es la versión resumida de esta matriz de transformación del robot. Ahora, como un paso extra, solamente vamos a obtener Px, Py y Pz. Bueno, a continuación yo les presentaré lo que es la cinemática inversa. Y bueno, primero nos preguntaremos qué es la cinemática inversa. Bueno, la cinemática inversa algebraica es un proceso matemático el cual nos permite calcular las posiciones articulares de nuestro robot, como lo pueden ser también los ángulos de sus brazos, a partir de la posición deseada del efecto final en el espacio. Y bueno, esto principalmente permite que el robot llegue al punto exacto necesario para colocar, tomar o ensamblar algún objeto. Continuando, podemos ver del lado derecho la geometría del robot escara. En este caso, el esquema está representado y les daré un poco de la descripción. Así que comenzando con la explicación geométrica, podemos notar que tenemos tres juntas. En este caso, la junta 1, que es Z1, que es una revoluta. Eso quiere decir que gira sobre su propio eje. Encontramos a Z2, que es la junta 2, que también es una revoluta. Y tenemos, en este caso, a Z3, que es un par prismático. Eso quiere decir que solo tiene un desplazamiento lineal, como lo viene ahí indicando en la flecha al costado. Y bueno, para el funcionamiento de este robot, primero necesitamos los parámetros de Navier-Hartenberg y también de la ecuación vectorial. Así que, en pocas palabras, los pasos para describir su funcionamiento comenzarían identificando los ejes. Bueno, en este caso podemos ver en el esquema que donde se encuentra la punta del par prismático, que lo conocemos como entreefecto o punto de operación. De ahí procedemos a asignar los ejes. En este caso primero asignaremos los ejes Z. Podemos notar que, como ya les mencioné, tenemos Z1, Z2 y Z3. Y en este caso también tenemos Z4, que es correspondiente al punto de operación. Una vez que ya hicimos eso, continuamos con asignar los ejes X. Y bueno, para este caso, los ejes X y Y, esos son de acuerdo a cómo el analista o el ingeniero en robótica prefiera seleccionarlos. Entonces, en este caso, en este esquema, se puede notar de qué manera los asignó. Y pues, podemos notar que en esta parte tenemos lo que es X1. También podemos notar que aquí encontramos a X2, a X3, y esos serían todos. Algo muy importante en este aspecto, podemos decir que cuando el producto cruz de estos vectores unitarios se anulan, en el punto de X2, como existe un producto cruz, los vectores unitarios se anulan. En el eje X también debemos considerar que para X2 debe pasar por el origen del marco 1, es decir, debe seguir esta dirección. Y para el marco de X3, nuevamente debe pasar por el origen que lo antecede. En este caso sería en el de X2, debe seguir la misma secuencia, pero en este caso de X2. También, una vez que ya identificamos los ejes principales de nuestro robot, continuamos con lo que es la obtención de la tabla de los parámetros de Navier-Hartenberg. En este caso los podemos notar que están del lado izquierdo, y podemos notar que en la primera columna se encuentran las juntas, que en este caso, como ya les mencioné, son tres. Está la 1, la 2 y la 3. En la siguiente columna encontramos a las distancias entre los ejes Z, que corresponde a sub i. Continuando, en la siguiente columna encontramos la distancia entre ejes X, denotada por B sub i. Y en el siguiente podemos encontrar, la siguiente columna podemos encontrar a alfa i, que quiere decir los ángulos conocidos entre los ejes Z, y en el cuestión de teta sub i es los ángulos conocidos entre los ejes X. Y bueno, según esto de la tabla, la explicación es que la distancia entre la junta 1 y la junta 2 está denotada por una distancia llamada a sub 1. En el caso de la distancia entre la junta 1 y la junta 2 está denotada por a sub 2. Y en el caso de la junta 3 con la 4 es 0, debido a que se están intersectando. Cuando estos ejes se intersectan, se anulan, y es por eso que es 0. Para el siguiente caso,
entre los ejes X, debido a que siguen la misma línea de origen. En el caso del 1 con el 2 también sería 0, y en el 2 con el 3 también sería 0. Y en el caso del 2 con el 3 existe un parámetro o una variable, que en este caso es B3, y que esta será una variable debido a que va relacionada al desplazamiento que tenga el punto de operación. Después de ahí, en el siguiente podemos notar que debido a la distancia entre ángulos entre los ejes, debido a que Z1 con Z2 son paralelos, significa que no existe ningún ángulo, por lo tanto es 0. Después, entre Z2 y Z3, debido a que son paralelas y opuestas, se le asigna 180 grados. Y en el caso de la siguiente, también es paralela y opuesta, y son 90 grados. Bueno, el siguiente paso sería proponer la ecuación vectorial. Y bueno, la ecuación vectorial está denotada como A1 con respecto a 1, más el vector A2 con respecto a 1, más el vector A3 con respecto a 1, que es igual a un vector P. Pero como lo podemos notar aquí en la imagen, en teoría es la suma de esta parte, del origen a la segunda junta, y de la segunda junta a la tercera. Y por último también se le suma lo que es la distancia del vector A3. Y pues, como podemos notar, aquí encontramos P, por lo tanto es el vector el que será igual. De ahí podemos decir que A1 es el vector entre el marco 1 y 2, y A2 es el vector entre el marco 2 y 3, y el A3 es el marco entre el 3 y el 4. Después de ahí, como ya les dije, va a ser igual a un vector P, pero la manera en la que está expresada esta ecuación vectorial no es la correcta. Por lo tanto, lo que requerimos es transformar los vectores de sus marcos relativos a sus marcos de coordenadas absolutas. Por lo tanto, necesitamos que, como podemos notar en la ecuación 1.2, lo que es el vector A2 con respecto a 1 y el vector A3 con respecto a 1, tienen en común Q1, y en el primer término no lo tenemos. Entonces es por eso que debemos recordar que I sub I es igual a KI sub I por B sub I. Entonces, sabiendo eso, debemos aprovecharlo para sustituirlo en nuestra ecuación, como se muestra en el caso de la ecuación 1.4. Y lo podemos notar, que eso nos permitiría tener Q1 en cada uno de los términos. Y bueno, algo que también es muy importante acá y que no debemos olvidar es de dónde sale el AI igual a QI por BI. Pues del lado derecho tenemos una imagen donde tenemos expresado que estas son unas matrices y que dependen a la vez de funciones. Por ejemplo, tenemos que dependen del coseno y del seno. Pues en teoría estas son las matrices que corresponden a su valor y que son muy importantes porque más adelante en el procedimiento las ocuparemos. Después de ahí lo que tenemos, ya que todos los términos dependen de QI, podemos factorizar y sacamos el término en común, Q sub 1, como lo encontramos en la ecuación 1.5, que es igualada a P. Y después de ahí, lo que se hace es, en este caso, despejar el Q1. Entonces tenemos que pasarlo del siguiente lado de la igualdad. Y pues, al pasar el Q1 al otro lado de la igualdad pasa como inversa, pero por propiedades de la matriz de rotación, que en este caso tiene la propiedad de ortogonalidad, es decir, que la inversa será igual a la transpuesta. Es por eso que podemos ahí encontrar Q sub 1 y al pasarla se vuelve en Q1 inversa, pero que a la vez es Q sub 1 transpuesta. Entonces por eso lo encontramos así en la ecuación 1.6a. Y bueno, de ahí simplemente pues reorganizamos los términos y nos quedaría en la ecuación 1.6b. Entonces, una vez partiendo de ahí, sustituimos los parámetros de Denavit-Hartenberg en la ecuación 1.6b, por lo que nuestra ecuación vectorial quedaría de esta manera, que sería Q sub 1 transpuesta por el vector P igual a B sub 1 más A sub 2 más Q sub 2 por A sub 3. Y bueno, en la parte de abajo ya podemos encontrar los valores de la ecuación sustituidos por las matrices correspondientes, que en este caso podemos encontrar aquí cómo es que se llegó a esos parámetros. Como ya les había mencionado antes, les mencioné que QI por A sub I por B sub I tenían una matriz en teoría. Entonces esa matriz aquí es donde se sustituye en cada uno de los términos y se realizan las operaciones correspondientes para obtener los valores que encontramos en la ecuación 1.7.
Y bueno, ya una vez realizando eso y simplificando, obtenemos la ecuación 1.8. Una vez realizando eso, finalmente vamos a obtener tres ecuaciones, que en este caso las podemos encontrar en el punto 1.9, y digamos que dependen solamente de tres variables, que sería B3, que es el desplazamiento del par prismático, θ1, que es el desplazamiento angular de la revoluta 1, y θ2, que es el desplazamiento angular de la revoluta 2. Después, lo que se debe realizar es que podemos notar que en el caso de la ecuación 1.9 podemos notar que la igualdad nos dice que PZ es igual a menos B3. Por lo tanto, ya tendríamos la solución para la variable B del primer pad prismático del robot, que correspondería a B3 igual a menos B sub Z. Y ahora, para la obtención de θ1 y θ2, se toman las dos primeras ecuaciones escalares de la ecuación 1.9, que en este caso regresaré para que puedan ver cuáles son, que son las dos primeras, denotadas por 1 y 2. Y de ahí lo que hacemos es que se van a elevar el cuadrado en ambos lados de la igualdad, como podemos anotar en la ecuación 1.11 y 1.12. Ya desarrollados los elevados al cuadrado de cada lado de la igualdad, vamos a tener lo que podemos notar en la parte de la ecuación 1.13 y 1.14. Después de ahí lo que continúa a hacer es realizar una suma entre estas ecuaciones para eliminar para anular el θ1 y solamente quedar dependiente de θ2. Así que lo siguiente, como podemos notar, en la ecuación 1.13 y 1.14 tenemos expresiones algebraicas que se anulan, o sea, son las mismas y por lo tanto se van a cancelar, y también, como tenemos el caso de que multiplicaremos un seno por un coseno, esa igualdad por propiedad es 1, por lo tanto se anularían también. Entonces finalmente obtendremos la ecuación 1.15, y simplemente de ahí lo que tenemos que hacer es un simple despeje, por lo que obtendríamos que en este caso θ2 es igual a más menos coseno inverso y el argumento. Y en este caso, debido a que tenemos el coseno, y es una función trigonométrica inversa, podemos tener dos posibles valores. Y también para este caso podemos tener otra solución alternativa que también será válida. Simplemente lo único que cambió entre estas dos es que una resultó dependiente del coseno y otra dependiente del seno. Entonces podemos decir que para la solución a θ1 se retoman las dos primeras ecuaciones escalares, como ya les había mencionado. Después de ahí se expresan de tal manera que se pudiera resolver como un sistema lineal. Y ya de ahí lo que corresponde en la ecuación 1.19 podemos utilizar diferentes métodos para la solución. Podemos utilizar ya sea Gauss-Jordan, Kramer o retrosustitución, dependiendo cuál sea más fácil para ustedes. Y aplicando eso vamos a obtener lo que es la ecuación 1.20a y 1.20b. Por lo tanto, ahora realizando simplificando esta parte y dejándolo en términos de la tangente para que sea una sola ecuación, obtenemos la ecuación 1.21, lo cual nos permite que esta sea más simplificada y pues sea más funcional. Por lo tanto, podemos tener ya también la solución de la variable de la junta θ1 del robot de escala, y esta ya puede ser conocida porque, como podemos notar, es dependiente de θ2, y θ2 ya fue una variable conocida que ya calculamos antes. Bueno, ahora vamos con la parte del jacobiano. Bueno, para obtener la matriz jacobiana tenemos que tener en cuenta que partiremos de que ya contamos con la tabla de Navier-Hartenberg, que fue la primera tabla que pudimos encontrar también en la inversa. Si se dan cuenta, aquí también está la imagen, y es lo mismo, está explicada con diferentes variables, pero en teoría son los mismos valores. También tenemos que tener en cuenta que ya contamos con las matrices correspondientes con respecto a nuestra tabla, que es esta, y en este caso ya tendríamos las matrices homogéneas, que sería la matriz H1 con respecto a 0, la matriz H2 con respecto a 1 y la matriz H3 con respecto a 2, que en este caso serían con respecto a determinadas juntas. Bueno, una vez ya teniendo eso, lo que tenemos al multiplicar estas tres matrices homogéneas, lo que obtendríamos sería la cinemática directa, pero no lo haremos directamente desde el principio. Lo primero que realizaremos es multiplicar las primeras dos matrices, que en este caso sería la matriz H1 con respecto a 0 y la matriz H2 con respecto a 1. Entonces, ya una vez al multiplicarla, obtendremos lo que es la primera parte de la segunda imagen, que se encuentra en medio. Y al obtener eso podemos notar que se puede hacer todavía una simplificación con respecto a identidades trigonométricas.
Entonces, en el lado derecho tenemos enumerada del 1 al 4 las identidades trigonométricas por los cuales podemos simplificar la matriz anterior. Y una vez realizado la simplificación, obtenemos lo que es la matriz que encontramos en la parte de abajo. Y una vez realizado eso, ya podemos realizar ahora la multiplicación con la última matriz que nos faltó. Bueno, ahora para la ecuación vectorial de este robot, tenemos que tomar que para cada tipo de articulación se aplicará una operación determinada. Es decir, para obtener el jacobiano de este robot, que en este caso son 3 grados de libertad, pero que está denotado por n, porque pueden ser más, por cada articulación de revolución utilizaremos la matriz que podemos encontrar en esta parte, y para articulaciones prismáticas utilizaremos la que está abajo. En este caso vamos a aplicar 2 veces la de revoluta y una vez la de la prismática. Por lo tanto, nuestra matriz jacobiana se ordenaría de la siguiente manera. Como podemos notar, aquí tenemos un esquema de nuestro robot de Skara. Tenemos en la parte de la revoluta donde está Q1, corresponde a un 1, que abajo también lo tenemos denotado en la matriz como un 1, que está sustituido por la ecuación que se utiliza cuando esta es una revolución. En el número 2, también es una revolución, por lo tanto corresponde a la misma ecuación. Y en la parte 3, que en este caso podemos notar en la imagen que es un par prismático, se utiliza la matriz de abajo. Entonces por eso es que en la columna 3 es diferente la ecuación, ya que se utiliza una diferente matriz. Y bueno, finalmente ya realizando la sustitución, en este caso, dependiendo la columna, será el número que tendrá. Por ejemplo, podemos encontrar en la columna 1, pues la variable i, que en este caso va a tomar el valor de la columna. En la primera columna va a ser 1, en la columna 2 i va a ser 2, en la columna 3 i va a ser 3. Y continuando, vamos a tener en la parte de abajo ya sustituido y realizada la operación. Por ejemplo, y cuando es 1, menos 1 va a ser z 0 en respecto a 0. Y el mismo caso para los siguientes, pero con sus respectivas operaciones. Después de ahí vamos a continuar con la relación de cuando... es algo que es muy importante a explicar aquí, es que cuando un vector es 0 con respecto a 0, significa que la trama no se ha movido, es decir, que el robot no ha realizado aún ningún movimiento, o sea, se encuentra todavía en su origen. Por lo tanto, no hay un movimiento. Es por eso que aquí donde notamos que z 0 con respecto a 0, lo podemos denotar como una matriz identidad, y k, en este caso, que es el vector unitario, lo tenemos denotado por 0 en x, 0 en y, 1 en z, que va a ser igual al vector unitario, como ya les dije. Continuando de ahí, lo que se realiza es que se hace el producto de estas dos matrices, y obtenemos que z1 con respecto a 0 es una matriz de 3 por 1, que en este caso es 0, 0, 1, y la matriz z2 con respecto a 0 es una matriz también de 3 filas por una columna, que es 0, 0 y menos 1. Bueno, aquí, digamos, ya al obtener los valores de z, continuamos con lo que son las posiciones. Y bueno, en este caso podemos notar que ya está sustituyendo los valores que están en la matriz jacobiana por las matrices que nosotros ya calculamos. En este caso podemos notar del lado izquierdo que tenemos, por ejemplo, Z0 con respecto a 0, producto cruz con P3 respecto a 0, menos P0 con respecto a 0. Entonces ahí podemos notar que se está efectuando esas operaciones y se está realizando el producto cruz. Después de ahí, para este método, se utiliza Kramer, que en este caso consiste en la resta de la multiplicación de las filas en diagonal con la resta de las diagonales, pero en el lado contrario. Entonces, realizando dichas operaciones, podemos obtener hasta abajo lo que son el producto cruz correspondiente. Y en este caso podemos notar que tenemos A, B y C. En este caso simplemente es para simplificar las operaciones, pero A corresponde a la primera fila de la matriz, y así sucesivamente. Y el mismo proceso se realiza para el segundo valor de la matriz jacobiana. Entonces ahora, como tercer paso y último, lo que tenemos que hacer es simplemente sustituir en la matriz jacobiana
los valores que ya calculamos. Es decir, en este caso lo que corresponde a este sería que en la matriz jacobiana las primeras tres filas corresponden a las velocidades angulares y las siguientes tres filas corresponden a las velocidades angulares. En este caso, para la siguiente columna aplica lo mismo, y en excepción de la tercera, que las últimas tres filas van a corresponder a una serie de filas cero, debido a que, como podemos notar en el número 3, existe un cero. Entonces simplemente ese es un equivalente a tres ceros. Es por eso que en la última esquina de la última columna podemos encontrar tres ceros seguidos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que es la parte de las singularidades. Bien, para entender qué es una singularidad, primero vamos a ver lo que es la posición. Una singularidad se genera cuando el robot pierde grados de libertad efectivos, o que no puede moverse en cierta manera o en una posición deseada, o el modelo matemático se vuelve indefinido o tiende a ser inestable. Como anteriormente venimos diciendo, el robot de escala tiene tres rotacionales y un prismático. Bien, este robot puede presentar dos tipos, o son los más comunes, de singularidades. El primero es singularidad de codo estirado o alineación de eslabones, y la segunda es singularidad en el eje Z. Sí. Bien, vamos a empezar a ver más a fondo lo que es la singularidad de codo estirado o alineación de eslabones. Esta singularidad ocurre cuando los eslabones del brazo están alineados completamente, como si estuviera completamente extendido el brazo robótico. Bien, el robot de escala opera principalmente en lo que es el plano XY, con sus dos primeras articulaciones de rotacional, y el efector final está dado por lo que es la ecuación que está colocada del lado derecho. Y la matriz jacobiana se obtiene derivando las ecuaciones de posición respecto a θ1 y θ2. Podemos apreciar que el jacobiano está colocado de este lado de la imagen. Bien, vamos al siguiente. Bien, la singularidad ocurre cuando el determinante de la jacobiano es 0, o queremos decir cuando la matriz pierde rango y el robot pierde grados de libertad en esa posición. Para eso vamos a calcular, el determinante de J. Vamos a especificar la singularidad ocurre cuando θ2 sea 0 o sea pi, o sea cuando sea 0 o 180 grados. Cuando C es 0, los eslabones están completamente alineados hacia adelante, lo que generamos es el codo estirado. O cuando θ2 es igual a pi, lo que generamos es que los eslabones están completamente alineados, pero en direcciones opuestas. Esto lo vemos en ambas situaciones, que el brazo pierde la capacidad de moverse hacia los laterales en alguna dirección, que podría producir que genere inestabilidad. ¿Lo siguiente? Bien, vamos a ver lo que es la segunda singularidad, que es en el eje Z. Esta ocurre cuando el robot de escala alcanza el límite de su articulación prismática, es decir, cuando llega al máximo recorrido de lo que es el eje vertical, o cuando se encuentra con algún obstáculo físico que no sea completamente culpa de la manipulación del robot, sino que esté obstruyendo algo. Bien, la posición del efector final en coordenadas cartesianas lo podemos ver como la imagen que lo tenemos del lado derecho, que son las ecuaciones x igual a θ1 coseno, y de alfa 1 seno, y z igual a d4. Ese d4 es la articulación prismática que corta la altura en la posición z. Bien, cuando pasamos a lo que es el jacobiano, tenemos que recordar que el movimiento en el eje z está controlado solamente por la posición d4, mientras que el valor afecta directamente a las coordenadas z. Esto sin influir directamente a lo que es la posición x o posición y. Pasamos al siguiente. Bueno, no, si no, regresamos un poquito a la otra. Se me olvidó especificar algo ahí. Bien, podemos recordar que el movimiento en el eje z la controla solamente d4, y ese valor afecta directamente las coordenadas en el valor x sin influir en x o y. Por lo tanto, el jacobiano sería el que está colocado del lado derecho, pero solamente nos vamos a centrar en lo que es la posición del eje z, por lo que es solamente la última fila de la matriz. Ahora sí, ya pasamos al siguiente. Para que el robot encuentre esta singularidad, se debe cumplir la condición de que el determinante del jacobiano sea igual a 0, o que pierde el rango. Como habíamos visto anteriormente, nos vamos a centrar solamente en la tercera fila. En esta fila indica que la articulación D4 tiene total control sobre el movimiento en el eje Z, pero como habíamos visto, si esta
fila tiene un límite físico, ya sea que el efector toque en superficie o llega a algún tope superior o inferior, o que llegue al final de la carrera de lo que es el efector final, entonces podemos decir que puede llegar al inconveniente cero. Entonces la fila jacobiana se vuelve, en vez de 1 a 0, significa que pierde el rango de 3 a 2, lo que nos lleva finalmente a la singularidad.